Muchos escritores admiten que los lugares que lo vieron nacer han influido en su literatura. ¿Qué elemento rescata usted de Piura en sus obras? Mira, yo siempre he pensado que un autor tiene que tener un criterio, digamos, universal para producir su obra. Y entonces yo no me he detenido mucho en el fenómeno, digamos, de contexto regional de la ciudad, del pueblo o de la ciudad donde yo viví por algún tiempo, como es Piura. Piura no me ha suscitado sino un interés de carácter antropológico, sociológico. Pero en el aspecto literario yo soy un poeta más bien absorto de mí mismo, ¿no? Un poeta ensimismado. Y entonces no me he fijado mucho yo en la realidad piurana para tenerla, digamos, como un elemento o como un acicate de mi creación poética. Hablemos ahora de su trabajo como editor. Usted dirige y maneja lo que es Casa Nuestra Editores. ¿Cómo nació este proyecto y qué expectativas en la actualidad tiene? Bueno, la verdad es que yo siempre he sido bastante inquieto en cuanto al arte, a la literatura y a todos los fenómenos aledaños a la literatura. Y una de estas veleidades mías ha sido precisamente la creación de una casa editorial a la que le puse el nombre del primer poemario de Marco Martos. Casa Nuestra precisamente tiene para mí como propósito el publicar, editar autores de nuestra casa, de nuestra región, de nuestra zona. En este caso, por ejemplo, sí tengo en cuenta el referente de contexto, el referente de lugar. Yo estoy siempre muy interesado en ver qué se produce en La Libertad, qué se produce en Piura, en Chiclayo, porque el centralismo que yo he conocido muy de cerca, porque he vivido más de 25 años en Lima, es agobiante y además es excluyente de muchos autores de gran importancia que viven en el norte, en el sur o en la selva, en todo el territorio nacional. Estos nombres muchas veces son injustamente olvidados porque no hay una preocupación para editarlos o para difundirlos desde sus propios lugares de origen. Al igual que Antonio Cisneros, usted ha incursionado en lo que es la crónica, un tanto periodística, un tanto poética. ¿Es un intento por buscar un nuevo lenguaje? Bueno, lo que ocurre es que como se conoce bastante poco de mi obra, por mí mismo, porque yo no me he preocupado por divulgar como otros poetas sus propios trabajos, se desconoce que yo siempre he escrito crónica. Yo escribo crónica desde muy joven, desde que tenía 14 años, hacía reflexiones de carácter literario, escribía una especie de diario donde anotaba yo las situaciones cotidianas que se iban produciendo con respecto a mi persona. Y luego ya más tarde he escrito sobre mis viajes, sobre personas a las que he conocido, sobre situaciones específicas, anécdotas, etc. Pero en los últimos años, cuando la crónica se ha desarrollado, yo también me he preocupado ya algo más por trabajar en mejores condiciones y en niveles más altos mi lenguaje periodístico en este nivel de la crónica. Bueno, recuerdo que en cierta oportunidad usted nos comentó sobre un trabajo que venía haciendo, un diccionario de piuranismos. ¿Cómo va ese proyecto? Sí, ese libro se llama Diccionario del Algarrobo. Y como todas las cosas mías, tienen que esperar, porque soy un Virgo perfeccionista. También este libro está esperando y yo ya tengo que publicarlo, debo publicarlo, superando varios problemas. Uno de ellos es el hecho de que yo no soy lingüista y el hecho de que este no es un libro que se hizo para especialistas. Yo lo hice pensando en los amigos escritores de Piura, tratando de registrar las palabras que se usan en el campo, en la sierra fundamentalmente y en la costa. Lo hice para que haya un registro, una especie de catastro lingüístico de cómo se comporta el lenguaje, especialmente en los sectores campesinos de Piura. Entonces no tiene una pretensión lingüística, tiene otro tipo de pretensiones y espero que así sea recibido si es que el próximo año logro publicarlo.
es una pregunta más enfocada a lo que son las nuevas voces. ¿Cómo ve usted ese resurgimiento o surgimiento y desarrollo de las nuevas voces, tanto poéticas como narrativas, que suceden en el norte del país? Mira, yo te diría que a partir de mi observación, mi experiencia, mi contacto con los jóvenes escritores de Chiclayo, de Piura, de Tumbes, de aquí mismo de La Libertad, a partir de esa experiencia puedo decir que la poesía, como un estado de creación, está en permanente evolución. A mí me satisface muchísimo ver que los jóvenes, en medio de un mundo tan complicado, en donde se habla ya inclusive de la desaparición del libro, se habla con tanto desprecio inclusive de las vocaciones literarias, haya jóvenes que asumen esta responsabilidad y que deciden escribir, y escribir poesía, que es lo más difícil desde varios puntos de vista. Y entonces yo creo que en este contexto se van a producir y ya se están produciendo voces muy importantes de jóvenes que logran comprender la importancia, la valía, por ejemplo, del lenguaje en la creación literaria, que logran comprender que, como decía Valéry, la poesía no se hace con sentimientos, sino que se hace con palabras, que logran comprender que la poesía es estudio, es reflexión constante, y que la poesía también es un acto humano, tal vez el acto más humano de todos, que implica o compromete la imaginación, la bonomía del ser humano, que lo compromete íntegramente. Entonces, todo esto yo creo que están comprendiendo los jóvenes de ahora, y apuesto a que se va a continuar produciendo una muy buena poesía que con el tiempo dará seguramente una gran voz literaria en el norte del Perú. Bueno, poeta Alberto Alarcón, ha sido un gusto tremendo tenerlo el día de hoy, pero para terminar, una pregunta totalmente directa. ¿Hacia dónde apunta la poesía de Alberto Alarcón? Mira, yo también me hago constantemente esa reflexión. Creo que ahora enfrento no solamente un problema con respecto a mi propia creación literaria, sino también un problema de tiempo. Yo acabo de cumplir 60 años y con frecuencia, como nos ocurre a los poetas, pensamos que nuestro lenguaje ya está agotado. Sin embargo, de pronto, en un día determinado, vuelven los impulsos y yo me veo sentado en mi mesa escribiendo un poema, pero esta vez pensándolo 20.000 veces, pensando que este poema debe tener una nueva construcción, debe ser un nuevo producto distinto a todo lo que ha ocurrido en mí en los años pasados. Ahora yo estoy repensando el lenguaje porque creo que la poesía no está en la retórica, que la poesía no está en el barroquismo del lenguaje. Pienso que la poesía está en el logro de una sencillez como producto del estudio y del trabajo de tantos años, y también como producto de esta sempiterna emoción que me embarga, es decir, la de sentirme un ser humano capaz de, como decía Eluard, regalar rosas y repartir pan para todos. Muchísimas gracias, señor Alberto Alarcón. Muchas gracias también a través del espejo, y espero que ustedes continúen con estas importantes entrevistas a los escritores de la región de La Libertad. Muchas gracias, Oscar. A usted.